Bueno, Paulina Castellanos, de la Asociación de Abogados Cristianos, decía hace unos minutos que no le extrañaba estas declaraciones porque sabía que había una agenda para tratar de legalizar la pederastia. Nosotros queremos hablar con Alicia Rubio, ella es experta en ideología de género, para conocer si efectivamente existe esa agenda, porque en su momento el Gobierno planteó un discurso muy contundente contra el abuso sexual de los menores y sin embargo ahora nos encontramos con esto. Alicia, ¿hay una contradicción en ese discurso? No, no hay ninguna contradicción. Vamos a ver, llevo ya mucho tiempo vigilando esta agenda y efectivamente estaba esperando que pasara esto. Hay que entender que esta es la apertura del debate social, el primer paso de la ventana Overton. Me explico. No hay contradicción, porque lo que quieren ellos es legalizar la pedofilia a base de criminalizar la pederastia. ¿Qué significa esto? La pederastia es el abuso de un menor, una violación. Es decir, coges al menor y lo violas. Naturalmente que eso es inadmisible. Y la pedofilia se supone que es porque el menor da el consentimiento. ¿Qué sucede? Que el menor no puede dar ningún consentimiento, que todo es pederastia. Entonces ese es el tema. Es decir, ellos están haciendo como que tienen una preocupación enorme porque no se abuse de los menores, cuando realmente lo que están es promocionando el abuso de los menores. Eso es lo que hay que entender. Porque en este momento, esa agenda que se está moviendo, que ya lleva tiempo avanzando, yo por más que aviso no hay forma, y ahora gracias a que la ministra ha decidido que era el momento de abrir el debate, pues se va a poder explicar. El problema es que aquí se está trabajando los derechos sexuales de los menores. La única forma en este momento de legalizar la pederastia es a través de concederles unos derechos sexuales, que es lo que la ministra quiere decir. El menor tiene derechos sexuales y naturalmente puede ejercerlos. Otra cosa es que lo violen. Hombre, estamos todos de acuerdo en que eso es terrible, pero es que el menor ni tiene derechos sexuales, ni tiene capacidad de consentimiento. Aquí en España, por eso la ministra ha cometido un delito tremendo, un delito ha ido contra la ley, la edad mínima de consentimiento son los 16 años. La ministra está, digamos, pasándose por encima la ley y diciendo que no hay edad mínima de consentimiento. En este momento la hay. Y hay que entender que esta agenda se va a mover en 8 vías. Yo estoy terminando justo ahora un libro precisamente explicando estas 8 vías. Una de ellas es la bajada o la desaparición de la edad mínima de consentimiento, que es lo único que está protegiendo a los menores de que se les induzca a ese ejercicio de sus derechos sexuales. En Francia se encontraron que no había edad de consentimiento después de unos escándalos con unas niñas de 11 años embarazadas y se volvió a dejar Francia, pese a la alarma social, pese a que se pidió una edad mínima de consentimiento. Francia continúa sin edad mínima de consentimiento y es la línea que vamos a seguir. Y si no pueden, desde luego, bajarla. Otra de las vías para la legalización de la pederastia a través de esos derechos sexuales de los menores es la disminución de la fuerza de la patria potestad. Es decir, en este momento la patria potestad en muchísimos países, incluido España, se ha convertido en responsabilidad parental, que te quita, digamos, muchísima protección sobre los hijos. O sea, lo que quieren es que los padres no podamos proteger a los hijos. Y de hecho, ya hay leyes en las que la patria potestad se pasa por encima de ella, como es el caso de los de transexualidad. Si el menor, la familia ve que tiene serias dudas, quiere llevarlo a otro especialista, se niega no por nada, ni porque son homófobos, sino porque ven que la criatura ha sido manipulada, pues se les quita la patria potestad. Es decir, ya se ha empezado con la vulneración de la patria potestad. Alicia, se está planteando la patria potestad como un derecho de los padres cuando creo que es lo inverso, es un derecho de los hijos, a ser protegido por quien más les quiere, porque si no le protegen sus padres, ¿quién les protege? ¿El funcionario de turno? El Estado. ¿El gobierno de turno? El Estado no. El Estado los quiere para otra cosa y eso es lo que tenemos que entender, que mientras se siga esta agenda se va a ir avanzando de una manera naturalmente imperceptible hacia la desprotección absoluta. Es decir, los padres somos los que protegemos a los hijos, los que los queremos como no los va a querer ni el Estado ni ningún funcionario. Y se está quitando se está debilitando la patria potestad porque se va a debilitar hasta el máximo. Es decir, cuando consigan que los menores, y ahora voy a explicar las leyes que están saliendo, cuando consigan que los menores entiendan que tienen unos derechos sexuales, si el padre no les deja ejercer esos derechos sexuales, puede quedarse sin la tutela del menor porque está vulnerando un derecho fundamental. Los niños no tienen derechos sexuales, desde luego. Esto es un invento de la ONU precisamente para terminar con la familia, terminar con las raíces de los individuos y desde luego otras cosas, en fin, que esto ya no entra en este debate, pero es muy interesante saberlo. El asunto es que los menores solo pueden conocer que tienen derechos sexuales si se les hipersexualiza. Y ahí vienen ese empeño en las charlas de afectivo sexual, en los cursos de educación afectivo sexual. Ahí se les corrompe, lisa y llanamente. Es corrupción de menores. En este momento eso ya no
no está de moda y se ha, digamos, se ha deshilado, se ha deslavazado, pero lo cierto es que se les corrompe y entonces los menores, para exigir esos derechos sexuales, son hipersexualizados y luego las leyes que hay ahora que están saliendo de protección de los menores los protegen de la violación únicamente y mucho más a las niñas que a los niños quedan profundamente desprotegidos en muchos casos. Y la otra cosa es que naturalmente se les hipersexualiza y se les enseña sus derechos sexuales. Claro. Estas leyes también tienen unos capítulos para chiringuitos en los que se promocionen en los niños los derechos sexuales. Es una industria, sí, es una industria, Alicia. Sí. Alicia, yo te quería preguntar por las declaraciones de ayer por la tarde, porque ha habido un pequeño movimiento. En las primeras declaraciones, las polémicas, las que generaron todo este estallido social, hablaba de educación sexual y de que los niños tuvieran relaciones sexuales con quien les diera la gana siempre que fueran consentidas. Esta última parte la obvió en esa segunda declaración, diciendo que la habían manipulado los medios de extrema derecha, etcétera. ¿Crees que ha habido algún tipo de presión interna dentro del Ministerio? Porque hay debate entre el movimiento feminista. Vamos a ver, sí, es que, vamos a ver, esta señora está siguiendo las teorías, porque el feminismo, no todo el feminismo, como no todos los lobbies de género, defiende, parte de él, es decir, los derechos sexuales de los menores, que no los considera pederastia. ¿Por qué? Porque se basan en Sulami Firestone y la visión de la familia como un lugar opresor donde el patriarca impide ejercer los derechos tanto a la mujer como a los niños. Los niños, naturalmente, los derechos sexuales. Es decir, elimina la sexualidad en la mujer, ese patriarca, y también prohíbe la sexualidad de los menores. Entonces luchan por eso. Esto viene de los años 70, en los que los movimientos pederastas estuvieron muy activos, y siguen con eso. Es decir, la ministra ha dicho lo que quería decir. La ministra cree, en su absoluta ignorancia, que los niños pueden dar un consentimiento real, un consentimiento válido, cuando los menores no pueden dar consentimiento, no solo por la ley, sino porque cualquiera con dos palmos de frente, menos la señora ministra, nos damos cuenta de que los menores son menores, que tienen muchísimo, es decir, hay que protegerlos. Es que es tan ridículo, permíteme, que la ministra cree que las mujeres somos menores de edad porque nuestro consentimiento no es válido. Decimos que sí, pero luego al día siguiente nos arrepentimos, decimos que no, es que resulta que por prevalencia, es que el chico ha insistido y como somos tontas, pues eso sí, al menos el adulto no insiste, ni nada, ni lo coacciona, ni lo engaña. O sea, no, el menor es un adulto y la mujer es un niño. Quiero que quede muy claro eso. Está muy claro y creo que el ejemplo ha sido extraordinariamente transparente. Alicia Rubio, muchísimas gracias. Un abrazo.